Saludos y bendiciones. Para mí es un verdadero privilegio estar con ustedes una vez más, como ya de costumbre, con el propósito de continuar estudiando esta serie de lecciones tituladas El Gran Conflicto. Esta vez vamos a estudiar vamos en secuencia. La semana pasada terminamos con el fin de los 2300 tardes y mañana, la profecía de tiempo más larga de la Biblia, y vemos que Guillermo Miller confundió el suceso que ocurriría al final de esa profecía de tiempo. Esta vez vamos a ver qué realmente era lo que iba a ocurrir al final de los 2300 días. Pero antes de continuar, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido sea tu nombre por siempre. En este momento estamos delante de ti, inmensamente agradecidos porque tú nos das la oportunidad, el tiempo para repasar, estudiar estas lecciones tan interesantes y compartirla con aquellas personas que tienen bien a vernos. Te pido una bendición muy especial por cada uno de ellos en forma particular y especial, Señor, que tú conforme a tus riquezas en gloria, supla todas sus necesidades de cualquier índole, sobre todo, Señor, que tu Santo Espíritu repose sobre ellos y abra la mente, su entendimiento, al igual que el mío, Señor, al momento de repasar esta lección, que no sean mis palabras, sino que tu Santo Espíritu sea el que dirige esta grabación de principio a fin. Señor, pedimos el perdón de nuestros pecados para que esta oración sea escuchada, y la pedimos no con nuestros méritos, sino con los méritos de la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús. Amén. Fíjese, como dijimos la semana pasada, Guillermo Miller, en un estudio exhaustivo de la Biblia, se encontró con la profecía de Daniel 7, 24, 25, 23 en adelante, y él pensó que si descubría cuándo comenzaba esa profecía, ahí mismo dice que desde el edicto para salir de Babilonia a Israel había de contar 2300 tardes y mañanas. Dijimos que se escoge el tercer edicto, el de Ataljerjes, porque en ese edicto fue que al sacerdote Edras se le dio el permiso no solamente de reconstruir la muralla, sino también de comenzar los cultos religiosos, o sea, las ceremonias en el templo. Y contando ahí, llegamos al 1844, 22 de octubre, y ellos esperaban la venida de Cristo. El Cristo no vino, así que ellos muy desesperazados o chasqueados, como se dice, chasqueados, pues algunos de ellos pues olvidaron la fe, otros comenzaron a ver cuál era el verdadero significado de esa profecía, y dice que hubo una de estas personas, me parece se llamaba Irán Smith, que estaba en un campo orando, y él vio, Dios le mostró en una visión, vio en el cielo el santuario. Y entonces siguió estudiando y se dio cuenta que lo que decía ahí, la purificación del santuario, no era la tierra, sino que en el cielo había un santuario. Este gran chasco es lo que encontramos en Apocalipsis 10:9, que dice que me acerqué y el ángel le dio un librito al profeta Juan y dice, toma y cómelo. Y dice que primero fue dulce porque ellos encontraron una nueva o redescubrieron una nueva creencia, y fue amargo porque ellos tuvieron un gran chasco. Pero dice que se le dijeron que tenía que profetizar. Y eso es, ahí nació lo que llamamos el movimiento adventista. Me perdonan, en estos tiempos yo sufro a veces de alergia por el polen, y parece que esta semana estoy así que mi voz está un poco afectada. Y aquí en la parte del sábado, en la introducción, perdón, el título es Luz desde el Santuario. Está en la verdad. Fíjense que cada reformador redescubrió una verdad. Martín Lutero, la justificación por la fe. Eh, Juan Calvino, bueno, ese mejor ni digo qué fue lo que descubrió, pero cada reformador
redescubrió una creencia que estaba olvidada. Miller descubrió la creencia del santuario, redescubrió la creencia del santuario por error. Y dice aquí que la purificación del santuario celestial era el cumplimiento de la purificación del santuario terrenal. Y aquí se compara Daniel 7 con Daniel 8. Y aquí vemos que en Daniel 7 y Daniel 8 los reinos son muy parecidos. Daniel 7, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, el juicio en el cielo. Mientras que Daniel 8 ya Babilonia había pasado, porque ya están en el tiempo de los Medo-Persa, y comienza con Medo-Persa, Grecia, Roma y la purificación del santuario, que realmente es el, el juicio. Solo que Daniel 7 dice juicio, Daniel 8 dice purificación del santuario, cuando realmente es el juicio investigador. El verso para memorizar de esta semana es Daniel Hebreo 8, 1 al 2, dice, lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra de la majestad del cielo y es ministro del santuario, del verdadero santuario. Aquí lo está diciendo en Hebreo 8, hay un verdadero santuario que se levantó el Señor y no de mano de obra. Aquí claramente dice que Jesús cuando murió ascendió al cielo y se desentó a la diestra de su Padre y oficia como sacerdote en el santuario no hecho de mano. Quiere decir que el que estaba aquí en la tierra fue hecho de mano, era copia del que está en el cielo. Si hay una copia es porque hay un original. Eh, Muy interesante, ¿no? Pero para ellos, como digo, esta verdad estaba vedada, estaba oculta y este hombre Dios lo utilizó para redescubrir, desenterrar esa verdad. Todavía en nuestro tiempo muchas personas no entienden, realmente es un tema muy hermoso. Es el tema que entendemos el plan de salvación cuando entendemos este tema, el santuario celestial. Es el título de la parte del domingo y Éxodo 25:8, para nosotros entender el santuario celestial tenemos que entender el santuario terrenal. Debería ser al revés, pero no estamos en el cielo, estamos en la tierra, así que para entender el celestial tenemos que entender el terrenal con el cual estamos más familiarizados. Éxodo 25:8 y 9 dice, y exhaló el espíritu y murió Abraham perdón, estoy leyendo en Génesis. Eh, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Este fue el mandato que recibió Moisés de parte de Jehová. Conforme a todo lo que te mostré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haré que vio Moisés. Al parecer a Dios le mostró a Moisés el santuario celestial y él le dijo, haz uno conforme a todo lo que te mostré. Perdón, y así es que Moisés hace el santuario celestial, perdón, terrenal. Y en el 40 más claro y dice, míralo y hazlo conforme al modelo. O sea, Dios le mostró el modelo que te estoy mostrando en el monte. Así que eso fue lo que Moisés vio y él tomó nota de todas esas medidas y hizo un modelo a escala. Es como cuando los arquitectos, los ingenieros hacen los arquitectos mayormente hacen una maqueta eh, de lo que van a construir, de lo que va a construir el ingeniero. Eh, ellos hacen una maqueta, no sé cuánto han tenido la oportunidad de hacer una maqueta, eh, y eso realmente se va a construir. El santuario terrenal era lo que es una maqueta del santuario celestial. Hebreos 8, 1 al 6.
Hebreos 8, 1 al 6. Y aquí, este libro de Hebreos habla mucho del ministerio sacerdotal de Jesús. Esta vez él era el sacerdote y él era el sumo sacerdote y él era el cordero también. O no había necesidad de cordero. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de Dios, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo, sea la copia, el original, que levantó el Señor y no de hombre. O sea, el que está en la tierra fue construido por mano de hombre, aquel no, el del cielo no es construido por mano del hombre. Dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer, pero así que si estuviese sobre la tierra ni siquiera sería sacerdote, habiendo a un sacerdote que presenta la ofrenda según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Fíjense, en los teólogos, dice que los teólogos es que estudia a Dios, pero o sea, lo que tienen como profesión estudiar la Biblia, hablan del tipo y del antitipo. Realmente ah, el tipo es la copia, el antitipo es cuando el tipo se encuentra con la realidad. Entonces, el santuario terrenal era la copia, era el tipo, el antitipo era el celestial. O era la realidad. Esto era una sombra, vamos a hacerlo más fácil, la sombra. Es como cuando usted va a tomar una fotografía y se pone en una parte del sol o se pone contra el sol y ve que hay una sombra. La sombra tiene una imagen media distorsionada de lo que es la realidad. Y aquí sigue diciendo, esto es muy interesante. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, haciendo a un sacerdote que presenta las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra, ve que aquí están las dos palabras, figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira y haz conforme a modelo que te he mostrado. ¿Cuál era el modelo? El modelo era del cielo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Aquí hay demasiada tela que cortar. Vamos a ir a lo profundo. Estas son aguas profundas. Aquí está el sumo sacerdote, está cumpliendo lo que se hacía en la tierra. Por eso es importante entender lo que se hacía en el santuario terrenal para entender lo que se hace en el santuario celestial. Fíjense que en la tierra había un sacerdote que necesitaba ofrecer ofrenda primero por él porque era pecador y después por el pueblo. Pero este sumo sacerdote que Jesús, él mismo fue la ofrenda que tipificaba todos esos corderos y todos esos animales que habían muerto. Él era el cumplimiento de todos esos sacrificios y ahora él no necesita sacrificio porque él es perfecto. Entonces es él el sumo sacerdote, el que intercede. Fíjense que el trabajo del sumo sacerdote era a fin de primero ofrecer sacrificio por el pueblo, interceder por el pueblo. Eso es lo que hace Jesús, intercede por nosotros ante el Padre. Y entonces él a final de año se hacía lo que se llamaba el día de la expiación o el Yom Kippur. Y eso vamos a verlo más adelante, que me voy a adelantar. A mí ese tema es muy apasionante. Y entonces Jesús puede salvar perpetuamente porque Él ahora es nuestro intercesor. Nosotros no necesitamos otro humano que interceda por nosotros, sino que podemos ir confiadamente ante el trono de la gracia y encontrar socorro en nuestro momento de dificultad, porque Él es un sumo sacerdote que además es humano y no entiende. Así que la invitación es que nos acerquemos. El lunes es el lugar santísimo y el lugar santísimo, el santuario era
una carpa, perdón, tenía un atrio cuando las personas entraban. Bueno, la persona no podía entrar dentro del santuario, pero había un atrio donde había una, una fuente, se llamaba lavaco, donde el sacerdote se lavaba. Y entonces había el, donde se ofrecían los sacrificios dentro de la carpa. En la carpa tenía dos habitaciones. Había una habitación grande donde estaban los panes de la preposición, donde estaban los candelabros, y había una cortina que separaba esa habitación. Detrás de la cortina estaba lo que se llamaba el lugar santísimo. En el lugar santísimo lo que había era la chiquina o la presencia del Señor, que era un baúl, y dentro del baúl estaban los 10 mandamientos. Algunas versiones dicen que estaban dentro, otros dicen que estaban fuera, uno dice que llegó un momento, estaba fuera, y luego Salomón o uno de estos reyes lo sacó cuando hicieron el templo, y estaba la vara de Aarón, la que floreció, y el maná. Esas cosas estaban en la Chequina. A ese lugar, después que Nadab y Abiú cometieron el pecado y murieron, se le prohibió entrar más que solamente una vez el día del Yom Kippur. Solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al lugar santísimo. Y aquí está el Levítico 16, 21 al 29. Es bueno que lean eso. Vuelvo y digo, para entender el santuario, la obra del santuario, hay que primero entender esos libros olvidados, levíticos, que a veces pues lo pasamos por alto, pero esos tienen unas lesiones muy grandes. Levítico 16. Y pondrán Aarón 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará todas las iniquidades. Aarón era el sumo sacerdote. Dice que uno sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará todas las iniquidades sobre él y todas las rebeliones y todos los pecados, poniéndolo sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por manos de un hombre destinado para esto, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos y la tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Y después vendrán Aarón al tabernáculo de la reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar al santuario, y la pondrá ya, y los lavará su cuerpo con agua, y después de ponerse la vestidura saldrá y hará el holocausto y el holocausto del pueblo, y hará expiación. Fíjese que él tenía que hacer expiación de sí y expiación por el pueblo, porque él era humano pecador. El que hubiera llevado el macho cabrío a sacer lavará su vestido. Había dos machos cabríos, uno era dedicado a Dios y otro era dedicado a sacer. El dedicado a sacer se llevaba al desierto y allí se dejaba suelto. Eso tiene una connotación increíble, pero no voy a decir aquí lo que es porque no quiero irme, no quiero salirme del tema, pero es increíble cómo esta connotación tiene doble cumplimiento, cómo era sombra de lo que va a pasar después. Dice que el sumo sacerdote buscaba a Dios con humildad, tenía que hacerlo. Cualquiera que no afligiere su alma en el día de la expiación era cortado y no formaría parte del pueblo. O sea, estas leyes eran bien rígidas. En el día de la expiación, el sumo sacerdote llevaba la sangre del macho cabrío del Señor del santuario y después la rociaba sobre el propiciatorio, aplicaba la sangre sobre los cuernos del altar de oro y de bronce, y así se purificaba completamente. Todo el santuario habiendo acabado así, eso era lo que se llamaba la expiación, era como el juicio. Era el juicio de todos los pecados que se habían cometido durante todo el año y de todos los sacrificios que se habían hecho. Ese animal se tomaban todos esos pecados y eran confesados sobre él.
Entonces se esparcía la sangre durante todos los servicios diarios se esparcía la sangre en la, en la cortina fuera del lugar santísimo. Dice que luego de esa sangre a fin de año se esparcía en la cortina en el lugar santísimo. Ahí se entraba. Dice que se colocaba la mano sobre la cabeza del macho cabrío Azazel. Azazel era símbolo del enemigo que representaba a Satanás y revelaba su responsabilidad final sobre el pecado del problema. Mire, al final, esto no me puedo aguantar, al final, todos los pecados de todas las personas que se hayan escondido detrás de Cristo, justificación por la fe, todo lo que hayan puesto sus pecados en los hombros de Cristo, todos esos pecados van a pasar al enemigo y durante el milenio él será suelto como era suelto ese macho cabrío. Eso realmente es lo que significa, es la figura de eso. Y dice, la sangre se transfería al santuario durante los servicios diarios, lo que mostraba el registro del pecado y la responsabilidad que asumía Dios sobre la resolución final. En el día de la expiación, esta sangre se transfería sobre el santuario y se colocaba sobre la cabeza del macho cabrío. Ya lo digo, ya lo dije. Este era conducido al desierto y era suelto así, y así el santuario era limpio y el pueblo era limpio, y los pecados lo cargaba al final, pues ese. Luego del 1844, al final de los 2300 tardes y mañanas, dice que superaremos este juicio. Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo en el cielo y comenzó a hacer esa obra que es el juicio investigador. Como resultado de esta justicia que no acredita o imputa, dice justificado por medio de su justicia en la cual no habíamos participado. Como resultado de esta justicia se nos acredita o se nos imputa, afligimos nuestras almas, que es el alejamiento del pecado. Eso significa que no hemos llegado a aceptar el mal cómodamente y que no estamos acusando ni aferrándonos a los pecados acariciados, sino más bien creciendo en la gracia y llevando a la vida de santidad. Fíjense que nosotros no somos salvos ni somos meritorios porque nosotros guardamos la ley. Realmente la ley es imposible de guardar y sé muy bien lo que estoy diciendo. Fíjense, los otros días yo estaba leyendo y me vino esta a la mente. Cuando Jesús vino a la tierra, amplificó la ley. Y él dijo cosas como el que habla mal contra su prójimo es digno de muerte. El que se enoja contra su hermano ya es un asesino, cosas así. Cuando usted ve esa amplificación de la ley, se da cuenta que solamente por la justicia de Cristo nosotros somos salvos, porque nosotros sin Cristo no podemos guardar la ley. Si la guardamos, vamos a guardar la letra, no vamos a guardar el Espíritu de Dios. Pero cuando nos escondemos detrás de Cristo, ya Cristo no nos ve a nosotros, sino que ve lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Así que no somos salvos, ni santificados, ni justificados por nuestros méritos, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Así de interesante es. No sé si me di a explicar, es un tema bastante complejo y que es motivo de mucha controversia. El juicio ha llegado en la parte del martes. En Daniel 7, 9 al 10, dice que estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días vestido de blanco como la nieve y los libros fueron abiertos. El juicio es un tema prominente en la Biblia, porque Dios traerá toda obra a juicios oculta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12:14. Jesús señaló a sus oyentes un futuro de tiempo cuando los hombres darán cuenta de toda la palabra ociosa que hayan hablado. El apóstol añade que Dios iluminará lo oculto y manifestará todo.
Pero como hemos mencionado, el juicio no es motivo de miedo si nosotros nos aferramos a la sangre de Cristo y nos escondemos detrás de él. Realmente motivo de alegría porque vamos a ver todo lo que vamos a ver, o sea, se va a resolver de una vez por todas el problema del pecado. Cuando usted va a juicio, a un juicio terrenal, yo nunca he ido a un juicio terrenal, pero he visto los juicios. Si la persona es inocente, no tiene nada que temer. Si es culpable, pues sí tienen que temer. Y fíjense cómo nosotros no hacemos inocentes cuando nos escondemos detrás del manto de Cristo, del manto de justicia. Nos aferramos a ese sacrificio que él hizo en la cruz. Eso nos justifica. Y aquí el hombre dará cuenta de todo lo que haya hecho, sea bueno o sea malo, en lo oculto o lo no oculto. Apocalipsis 22, Apocalipsis 22, 10 al 12. Y me dijo, no selle la palabra de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, el que es santo santifíquese todavía. Y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar cada uno según mi deuda, según su deuda. Así que ese es el fin, ese es el veredicto del juicio. Eso es cuando todo se termine. Puesto que Cristo viene para repartir las recompensas finales, debe haber un juicio antes de esto para mostrar qué recompensas recibirá cada uno, sea buena o sea mala. En Mateo 25, 1 a 3, esta parábola es muy conocida, es la parábola de las 10 vírgenes. Fíjense que habían 10 vírgenes, 5. Todas las vírgenes están esperando el esposo, están esperando la segunda venida de Jesús. Eso es una representación. Todas tenían aceite, todas se durmieron porque esperaron mucho, pero habían una que tenían una provisión extra de aceite. Eso representaba el Espíritu Santo y esas fueron las que se fueron con el esposo. Al final del tiempo, fíjense que todos están esperando a Jesús o estamos esperando a Jesús, el esposo o Jesús tarda. Solamente lo que tengan el aceite extra van a poder soportar el tiempo de angustia que vendrá sobre la tierra. Aquí dice en el conflicto de los siglos, la página 481, las que estaban preparadas entraron en la boda y se cerró la puerta. Nos conducen a través del misterio final del Salvador hasta el momento que quedará terminada la gran obra a favor de salvación del hombre. No hay nada que temer en el juicio. Por medio de Cristo, el perdón es nuestro, la libertad de la culpa es nuestra, el poder para llevar una vida piadosa es nuestra y la victoria final es nuestra. Así que no hay que temer si estamos del lado de Jesús. En la parte del miércoles, la buena noticia del lugar santísimo. Hebreos 4. Hebreos 4. Hebreos 4. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo del Hombre, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que no entiende porque él fue tentado en todo, a semejanza de nosotros. Fíjense, no igual que nosotros, pero a semejanza de nosotros y sin pecado. Y aquí nos dice, acerquemos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar oportuno socorro en momentos de crisis. Esa es añadida. Hay que mantenerse firme, acércate con confianza, nunca te rindas, centra tu fe en Jesús. Nuestro sumo sacerdote
Dice que abrió un camino nuevo y vivo, que Jesús lo abrió. Al mirar dentro del atrio vemos sangre en los cuernos del altar de bronce. En el lugar santo vemos sangre en los cuernos del altar de oro del incienso. Contemplamos la sangre rociada sobre la cortina del propiciatorio. La sangre de Jesús prepara el camino a cada paso. Él nos da la esperanza, es por su sangre. Porque solo podemos reunirnos con Dios cuando Jesús nos perdona y borra nuestros pecados. La misericordia de Dios es infinita. Nosotros no debemos dudar nunca de la misericordia de Dios. Nunca podemos pensar que somos salvos por lo que hemos hecho. Somos salvos por la misericordia de Dios. Como le dije, cuando usted ve lo que Jesús dijo, cuando Jesús magnificó la ley y dijo, el que hable contra su prójimo es culpable de juicio, o sea, de muerte. El que odia a su prójimo es un asesino. O sea, ahora está magnificando la ley. Ahora está diciendo que pecamos con el pensamiento, que pecamos con las intenciones, que nada más no son actos. Los humanos ven actos, pero Dios ve intenciones. Dios ve pensamientos. Y entonces vemos, ¿y quién puede estar salvo? Solamente por la gracia y por la misericordia de Dios. Eso es, no es que te da licencia para pecar, pero te dice, si tú pecas, tú tienes un abogado. Eso es lo que Dios quiere decir. La sangre de Jesús prepara el camino a cada paso. Él nos da esperanza, porque solo podemos reunirnos con Dios cuando Cristo nos perdona y borra nuestros pecados. La misericordia de Dios es infinita. Dios es un Dios de segundas oportunidades, de terceras oportunidades y de cuartas oportunidades. Ese es el Dios de la misericordia y el Dios de la gracia. Por nuestras transgresiones, a menos que es Jesús el que garantiza y perdona nuestros pecados. En Apocalipsis 11:19. Apocalipsis 11:19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca del pacto se veía en el tiempo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y gran granizo. En el contexto del gran conflicto, porque esta visión es significativa, cómo muestra el vínculo inseparable entre la ley y el evangelio. Y en el tiempo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se vio en el templo y hubo relámpagos, voces y truenos. O sea, eso es para mencionar cuando Dios se sentó, hay relámpagos, voces y truenos. Es el poderío que Dios tiene. Aquí en el brillo deslumbrante y la gloria resplandeciente de la presencia de Dios en la sala del trono del universo, en la base misma del trono de Dios, descubrimos la ley de Dios en el arca del pacto. Aquí en el lugar santísimo se revela la justicia y la misericordia de Dios. Ahí es donde dice que la justicia y la misericordia se encontraron. Dios es un Dios de justicia y es un Dios de misericordia. Él cumplió la misericordia, perdón, Él cumple la justicia para que nosotros podamos tener misericordia. Ningún poder terrenal puede cambiar la ley de Dios porque, entre otras razones, está depositada en el arca del pacto. En el arca del pacto haré con la casa de Israel después de estos días, dice el Señor, pondré sus leyes en sus corazones, en la mente y en el corazón. O sea, la pondré en la mente y la escribiré en el corazón, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Al entrar por la fe en el santuario celestial, encontramos el perdón de nuestros pecados pasados y el poder de vivir una vida obediente por medio de Cristo, solamente por medio de Cristo, no por nosotros, no por lo que nosotros queramos hacer, sino por medio de Cristo, que murió por nosotros y escribe la ley en nuestro corazón. Jesús nos salva perpetuamente, Jesús nos salva totalmente y completamente del pecado. Ese es el evangelio. Jesús nos salva del pecado. No en el pecado, sino del pecado. Jesús, nuestro abogado en el juicio. Hebreos 10:9-14.
Hebreos 10, 9 al 14. Diciendo luego, he aquí yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Esta es la voluntad, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, o sea, los sacerdotes en el santuario terrenal tenían que sacrificar a diario. Eran dos sacrificios, el vespertino, el matutino y el vespertino. Y eso era constante, pero Cristo vino una vez y por todas y con ese solo sacrificio cumplió todo lo que se había hecho y ya no es necesario más sacrificio porque Él era el sacrificio que apuntaba a todos esos sacrificios apuntaban al sacrificio de Cristo. La intercesión de Cristo en nuestro beneficio del hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de salvación como lo fue su muerte en la cruz. Por medio de su muerte dio inicio a esa obra para cuya conclusión ascendió al cielo después de la redención. O sea, el Señor cumplió su obra viniendo a morir por la tierra, pero esa obra continuó cuando subió a los cielos. Dice en el Gran Conflicto, la página 543. Allí podemos obtener un discernimiento más claro de los misterios de la redención. La salvación del hombre se lleva a cabo a un precio infinito en el cielo. El sacrificio hecho se corresponde con la amplia exigencia de la ley que Dios quebranta. Jesús abrió el camino al trono del Padre y a través de su mediación puede ser presentado ante Dios los deseos sinceros de todo el que se llegue a Él con fe. El plan de salvación es un plan integral. Resolver el gran conflicto y rescatar el planeta de las garras de Satanás. La vida de Jesús revela su amor de Dios ante un mundo necesitado y un universo expectante. Expectante porque ellos quieren saber lo que pasa aquí. Su muerte reveló la atrocidad del pecado, lo que hace el pecado y proveyó salvación para toda la humanidad. Su intercesión en el santuario celestial ofrece los beneficios de la expiación a todo el que se acerque con él confiadamente. Hay que acercarse a él para obtener misericordia. Fíjense que no justicia, porque nosotros no podemos resumir la justicia de Dios. La misericordia es lo que nosotros, él recibió la justicia de Dios, o sea, él pagó la justicia o cumplió la justicia para que nosotros podamos tener misericordia. En la parte del viernes, ya para terminar, el gran conflicto, la página 538. Jesús no disculpa su pecado, pero muestra su arrepentimiento y fe y reclama el perdón para ellos. Levanta su mano herida ante el Padre y los santos ángeles y dice, lo conozco por su nombre, lo he grabado en la palma de mis manos. Los sacrificios de Dios son espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y al acusador de su pueblo le dice, Jehová te reprenda, oh Satanás, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del desierto, del incendio? Eso lo dice cuando el sumo sacerdote Satanás acusa al sumo sacerdote Josué y entonces se le quita la mitra, su traje y se le pone en la sangre un mitra limpia que representa la justificación por la fe. El hecho de que los hijos de Dios reconocido de Dios esté representado como de pie delante del Señor con ropas inmundas debe inducir a todos los que profesan su nombre a sentir humildad y a escudriñar profundamente su corazón. Los que están de veras purificando su alma y obedeciendo la verdad tendrán muy humilde opinión de sí mismo.
porque todo lo que hacen es fruto de Dios morando en su corazón. Cuando más cerca ven el carácter sin mancha de Cristo, mayor será su deseo de ser transformado a su imagen y menos pureza y santidad verán en sí mismos, se verán cada vez más pecador. Pero aún deben comprender nuestra condición pecaminosa, debemos fiar en Cristo como nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. No podemos contestar las acusaciones de Satanás contra nosotros. Solo Cristo puede presentar una intercesión eficaz a nuestro favor. El que puede callar al acusador con argumentos que no se basan en nuestros méritos, sino en los suyos. Si nosotros nos presentamos delante de Satanás con nuestro mérito, siempre vamos a estar cortos, como dijimos. Como dijo cuando Jesús vino a ampliar la ley, no para decir lo imposible que era, sino para que viéramos lo necesitados de él que somos. Nosotros pecamos con el pensamiento y con las intenciones, aun con ni cosas que ni siquiera hacemos, solamente con el pensamiento. Aún lo bueno que hacemos, si no es con buenas intenciones, es pecado, así que necesitamos de Cristo. Eso es. No es que la ley sea difícil de cumplir, eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere decir, oye, es difícil, así que ven donde mí para yo ayudar. Estamos viviendo en la hora del gran día de la expiación, cuando el servicio típico del sacerdote hacia la expiación por Israel. Todos deberían afligir sus almas por medio del arrepentimiento de sus pecados y la humillación ante el Señor, si no querían verse separados de su pueblo. De la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida deben ahora, en los pocos días que le quedan de esta gracia, afligir su alma ante Dios en verdadero arrepentimiento y dolor por el pecado. El gran conflicto, la página 543 y 544. Así. La lección de esta semana es hermosa. Disculpen, mi garganta, mi voz no me permite mucho hablar. Le he forzado muchísimo hoy, así que le invito a que estudien muy de cerca esta lección. Es muy significativa y es muy hermosa y de verdad es de gran esperanza para nosotros. Yo sin más me despido esperando que nos puedan acompañar la próxima semana, si Dios lo permite, y que tengan una bendecida semana y que vivan bajo la gracia y la misericordia de Dios. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. En este momento estamos delante de ti, agradecidos por tu bondad, por tu misericordia, Señor, por tu generosidad, porque nos diste a tu Hijo, Señor, y tú mismo te ofreciste por nosotros, para que nosotros podamos tener tu misericordia y podamos obtener salvación y vivir la vida que tú quieres, cubierto bajo el manto de tu gracia. Señor, ayúdanos en esta semana a vivir día a día por fe o minuto a minuto por fe, que podamos hacer lo que a ti te agrada conforme a tu santa y bendita voluntad. Bendice a cada persona que los ve, Señor. Ayúdalos en sus luchas diarias, en sus dificultades, Señor. Supleles todas sus necesidades de acuerdo a tus riquezas en gloria, Señor. Y cuando tú vengas en gloria, danos la oportunidad de verte y tener un sitio a tu lado. Todo te lo pedimos, Señor, no porque haya mérito en nosotros y pidiendo el perdón de nuestros pecados en tu nombre. Amén. Bye, hasta la próxima semana, si Dios lo permite.